Y hace 2 semanas, usted recuerda, hablábamos de la introducción del apóstol Pablo en esta carta a los romanos, y esta introducción termina o concluye con una gran declaración por el apóstol. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, escribe el apóstol Pablo de esa manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es por esta tremenda declaración que el apóstol Pablo nos centra en lo que es el tema central de esta carta. El tema central: el poder de Dios para sanar las heridas de los hombres y para darnos libertad y liberación de las ataduras del mal en nuestras vidas. Este es el tema central, el gran tema de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice el apóstol que el poder y la justicia de Dios está disponible en nosotros a través de la fe. Dice que es por fe. Romanos 1:17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso quiere decir que el evangelio puede alcanzar a cualquier persona en cualquier lugar y donde sea, en todo lugar. A cualquier persona, para ellos es el evangelio del Señor, para alcanzar a cualquier persona. Pero usted recuerda, después de hablar de esta justicia, el poder de Dios, de la salvación, del evangelio, comenzando con los versículos 18 al 20, Pablo cambia de tono y luego comienza a hablar de la ira de Dios, de la ira de Dios. Y dice en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo. En otras palabras, es algo que está sucediendo ahora. Vemos ahora, está presente en todo lugar porque viene de las fuerzas invisibles que están obrando en nuestras vidas. La ira de Dios está presente en todo lugar y se está manifestando, es manifestada por una invisible resistencia de Dios hacia la maldad del hombre. Dios resistiendo la maldad del hombre. Por eso viene la ira de Dios. Ahora, como dije hace 2 semanas, muchas personas piensan que cuando hablamos de la ira de Dios estamos hablando de algo que está todavía por venir, algo que sigue después de la muerte, el juicio de Dios. Muchas personas piensan que la ira de Dios se refiere a truenos, relámpagos, juicio, fuego, azufre, destrucción repentina que viene sobre pecadores culpables. Todas estas cosas son manifestaciones de la ira de Dios, pero realmente la ira de Dios no es algo que está por venir, sino que dice la palabra que está presente ahora, se revela ahora. El dolor de la vida, la tragedia de la vida, son todas parte de lo que el apóstol captura en esta frase: la ira de Dios se revela desde el cielo. Lo que vemos ahora en esta vida. Y nadie puede escaparse de la ira de Dios. Está revelada. Todos tenemos que enfrentar la ira de Dios en algún momento. Y el resto del versículo 18 revela la causa de la ira de Dios. ¿Por qué es que Dios revela su ira? Dice la última parte del versículo 18: por la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso se revela la ira de Dios. Por la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La actitud es esta actitud impía que produce acciones malvadas, y es por eso que la ira de Dios se está revelando constantemente desde el cielo en contra del hombre, por nuestra actitud impía que produce acciones malvadas. Ahora, ¿qué es impiedad? Una vez más, la impiedad es actuar como si Dios no existe o ignorar a Dios. Eso es impiedad, actuar como si Dios no existe o ignorar a Dios. Entonces, la razón por la cual la vida se ha vuelto tan trágica es porque este mundo, dice el apóstol, está privado de la verdad que es necesaria para la vida, libertad y piedad. Los hombres la ocultan, los hombres la reprimen. No quieren que hablemos de Dios, no quieren que se lea la palabra. Todo quieren reprimir, ocultar lo que es o que tiene que ver con Dios. Entonces es la ira de Dios la que crea los dolores de la vida. Todo el dolor, la angustia, la oscuridad, la muerte, la depresión, la desesperación,
viene todo de parte de la ira de Dios. Son productos de que el hombre ignora a Dios. Son productos de que el hombre intenta imitar a Dios, invalidar a Dios en nuestras vidas. Por eso, dice el apóstol, se revela la ira de Dios. Aquí estamos nosotros en un mundo donde la verdad de Dios la vemos a todo alrededor. No podemos negar que hay un Dios, que Dios existe, que Dios es. Pero, tristemente, el hombre está ocupado cubriendo esa verdad, escondiendo esa verdad, suprimiendo esa verdad, evitando que sea prominente y dominante en nuestro pensamiento. No queremos que la gente se dé cuenta que realmente existe un Dios. Ese es el asunto, dice el apóstol Pablo. Y en contra de esta actitud de ocultar la verdad, de suprimirla, la ira de Dios arde entonces en la humanidad. Y eso nos trae entonces a la lección de hoy. La oscuridad cada vez más profunda. La epístola o la carta a los romanos es tal vez, mis hermanos, el documento humano más contemporáneo, más actualizado que jamás se haya escrito. En el capítulo 1, Pablo está analizando la civilización del imperio romano del primer siglo. Describe ahí la vida moral que existía en ciudades grandes como Éfeso, como Corinto, como Roma. Pero lo que describe el apóstol Pablo, el clima moral que describe del primer siglo, es exactamente lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, el mismo clima moral que lo vemos hoy en día. Lo que él escribe, exactamente lo estamos viendo nosotros hoy en día. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto progreso hemos logrado en 21 siglos de existencia humana? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos progresado? El apóstol dice que hay dos características de la civilización en la cual él vivió, y esas dos características describen también nuestra sociedad hoy en día. La primera, hemos hablado de ella, la primera característica es la impiedad, y la segunda es la maldad. Vamos a hablar de la impiedad un momentito. La impiedad. Versículo 18, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad, una vez más, es actuar como si Dios no existe, ignorar a Dios. Y cuando una persona actúa como Dios, que si Dios no existe, cuando la persona ignoramos a Dios, el resultado es la maldad. Y la maldad es el daño causado a otros seres humanos. Entonces, la tesis fundamental, el pensamiento fundamental sobre el cual esta epístola a los romanos, esta carta a los romanos está edificada, es que en cada generación existe la impiedad que resulta en maldad. Desde el primer siglo, desde entonces, cada generación ha visto que existe la impiedad que resulta en maldad. Ahora, el apóstol explica para nosotros cómo se produjo esta impiedad y comienza con la autorrevelación de Dios en la naturaleza. Dios habló al mundo, Dios se mostró al mundo en la escena natural. Versículos 19 al 20, Romanos capítulo 1. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Todo nos revela que Dios existe, que Dios es. La naturaleza incluye la humanidad. Nosotros somos parte de la naturaleza. Dios se ha hecho visible en cada época y en cada lugar, en todo lugar. La verdad de Dios se derrama hacia nosotros de todas direcciones. Si simplemente tenemos ojos para ver, podemos ver que Dios es, Dios existe, Dios está en todo lugar. Pero esta verdad de la verdad de Dios, dice el apóstol, ha encontrado un acuerdo entre los hombres de suprimirla. La gente no quiere que sepamos de Dios. Existe una conspiración de silencio
para ignorar la verdad que está presente en toda parte del mundo. No quieren que se hable de Dios, que se hable de Jesús, que se lea la palabra, que se mencione, que se ore. No quieren quieren que lo que sea de Dios se mantenga en silencio. De lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Una vez más, está hablando del primer siglo, pero realmente está hablando de nosotros ahora, lo que estamos viviendo. Entonces, en esta primera parte del capítulo, Pablo explica que la humanidad sigue un triple proceso al suprimir la verdad. Vamos a hablar de este proceso de suprimir la verdad. Versículo 21. ¿Cómo es que suprimimos la verdad? Dice, pues habiendo conocido a Dios, primeramente, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Así es como suprimen la verdad. Entonces, primero, el hombre ignora a Dios. Ignora a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Y una vez más, esta es una característica de nuestro día. En todos los medios de comunicación, todos ignoran a Dios, no quieren hablar de Dios, ni mencionen a Dios. Actuamos como si Dios no existe, como si Dios no tiene nada que ver con nuestro mundo. El segundo paso en el proceso de suprimir la verdad es que el hombre imita a Dios. Versículo 22. Dice, profesando ser sabios, si ser necios. El hombre dice ser sabio. El hombre dice es capaz de manejar todos los problemas de la vida, entender todo lo que está sucediendo en los asuntos de la humanidad. ¿Será verdad? ¿Será capaz realmente el hombre de conocer, de manejar todos los problemas de la vida? ¿Cómo nos está yendo? Y el tercer paso en el proceso es que escogen dioses sustitutos para hacer que el Dios verdadero aparezca mucho menos que lo que realmente es. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que habla de la idolatría. Y dice el apóstol Pablo que a través de estos tres medios, el hombre, la humanidad, el hombre suprime la verdad de Dios y por eso nos hemos convertido en impíos, porque ignoramos a Dios. El hombre, la humanidad, ignora a Dios. En los versículos 24 al 32 del capítulo 1, el apóstol traza los efectos de la impiedad sobre la sociedad humana. Habla de la maldad que inevitablemente sigue. A resultado de la impiedad, a resultado que el hombre ignora a Dios, ahora vamos a ver los efectos de esta impiedad. Cuando el hombre pierde a Dios, el hombre se pierde a sí mismo. Cuando el hombre pierde a Dios, el hombre siempre se va a perder a sí mismo. El hombre no va a entender lo que está sucediendo en los asuntos humanos. El hombre no es capaz de diagnosticar las enfermedades, los problemas que están en la sociedad. ¿Por qué? Porque han perdido a Dios. Necesitamos a Dios. Se necesita a Dios en toda nuestra vida. Necesitamos a Dios. Entonces, el hombre que es un hombre impío es una persona que no entiende lo que está sucediendo. No entiende, no puede diagnosticar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La maldad, esta maldad obrando entre los seres humanos, sigue un proceso de tres pasos que son identificados por nosotros en estos pasajes por la frase repetida tres veces, Dios los entregó. El apóstol Pablo repite esta frase en el versículo 24, 26 y 28. Dios los entregó, dice el apóstol Pablo. Y esta frase identifica lo que está sucediendo ahora en nuestra propia cultura. Vamos a ver la primera referencia, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Como resultado de la impiedad, de ignorar a Dios, Dios los entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Luego dice, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. A resultado de la impiedad, a resultado de ignorar a Dios, la primera marca de la maldad de una sociedad impía es la inmoralidad sexual generalizada, la degradación o deshonra del cuerpo. Ahora,
Note la frase que comienza. Comienza el versículo 24 con las palabras, por lo cual. Esta inmoralidad es el resultado de la idolatría en la cual el hombre ha caído. La idolatría. La idolatría es muy común en nuestro día. Es verdad que ya no adoramos tanto a ídolos o imágenes como antes, pero los conceptos, las ideas son idolatrizadas, deificadas tanto como cualquier ídolo en el mundo del mundo antiguo. Se idolatrizan las ideas, los conceptos. Y el resultado de la idolatría es la inmoralidad sexual generalizada. Ahora, al leer este pasaje, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Al leer este pasaje bíblico que describe todas las cosas malas que el hombre hace, muchas personas piensan que este versículo, este pasaje, está describiendo estas malas cosas que el hombre hace y luego dice que Dios, en efecto, se da por vencido con las personas que las hacen. Como que Dios se lava las manos porque esas personas están muy sucias. Pero no es lo que dice esta escritura, mis hermanos. Lo que dice esta escritura es que debido a que los hombres corren tras otros dioses, rechazan el testimonio de sus propios corazones y del mundo de la naturaleza alrededor de ellos, porque el hombre corre tras otros dioses y no glorifican ni agradecen al Dios verdadero, entonces Dios remueve las restricciones de la sociedad para que lo que es hecho en secreto se permita estallar en apertura y aceptabilidad. Esta es una de las marcas de la ira de Dios. Dios permite que salgan a la luz las cosas. Lo que se hace en secreto ahora es a la vista. Entonces, la primer señal de la maldad en una civilización es que la inmoralidad sexual, que siempre está presente en la vida humana, pero esto ahora se vuelve ampliamente aceptado. Hoy en día lo estamos viviendo. La inmoralidad sexual es aceptado en cualquier lugar. En todo lugar se acepta la inmoralidad sexual. Dios nos permite experimentar los efectos completos en nuestro intento de satisfacer nuestra hambre, nuestros antojos, nuestros deseos sin Él. ¿Quieren vivir sin mí? Bueno, ahí está. Vivan sin mí. Van a ver los resultados por ignorarme a mí. Estos son los resultados. Él nos permite descubrir que no tenemos la razón, que no tenemos la respuesta. Él permite que veamos que realmente estamos perdidos sin Él, que no tenemos solución. Dios remueve las restricciones sociales y deja que estas cosas comiencen a salir a la superficie. Y es por eso en medio que Dios nos forza a experimentar los efectos completos de lo que hacemos. Nos obliga a recoger la cosecha que insistimos en sembrar. Si quieren seguir viviendo como si yo no existo, si quieren seguir ignorándome, entonces cosechen, recojan lo que están cosechando. Esto es lo que ustedes quieren, ahí les va. Dios dice que tenemos que vivir con los resultados. La razón por la cual la sociedad que está en la condición en que está es porque el hombre sigue rechazando a Dios. Dice, Señor, si quieren vivir de esta manera, ahí les va. Estos son los resultados. Esto es lo que Pablo en este el pasaje llama la ira de Dios obrando entre nosotros. Ahora, ¿por qué la inmoralidad sexual es la primer señal de una civilización en desintegración? ¿Por qué? ¿Por qué es que la inmoralidad sexual es la primera señal? Hay buena razón. Muchos cristianos han llegado a una conclusión errónea o equivocada, que los pecados sexuales son los peores tipos de pecados. No, eso no es verdad. Los pecados sexuales no son el peor tipo de pecado. Es verdad que los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Los peores pecados, los peores parceles son pecados espirituales. El placer, el pecado de culpar a otras personas. El placer, el pecado de mandar, de ser condesciente, de estropear, de calumniar, los placeres del poder, del odio. Estos son los peores tipos de pecado. Pecados espirituales. Pecados que nacen en el corazón, en el alma de la persona. Es por eso que un moralista que asiste a la iglesia regularmente puede estar mucho más cerca del infierno que un pervertido.
Es claro, no es mejor ser ninguna de estas dos cosas, pero estas palabras son verdad y en este pasaje en Romanos lo confirma. La maldad comienza con la impureza sexual y luego procede a la perversidad sexual. Pero el final, el resultado final, el clímax final no son los pecados sexuales, sino son los pecados del espíritu. Es a donde nos lleva el apóstol. Quiere que veamos que es verdad, la inmoralidad sexual es la primera señal de una sociedad que va en decadencia. Pero realmente el problema son los pecados que están en el interior de la persona, los pecados espirituales. Vamos a hablar de los pecados del espíritu. La animosidad, el odio del corazón, estos son los peores pecados. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. La gente se odia, nos odia, especialmente como cristianos, nos odian con una pasión. Lo estamos viendo. Son pecados del espíritu. Entonces, hay buena razón por la cual Dios permite que las prácticas heterosexuales se vean o vuelvan públicamente detectables. Versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó en la concupiscencia de sus corazones, lo que estaba dentro de su corazón. Lo que vemos físicamente es algo que viene, se produce de algo que está interior. Entonces, Dios lo permite para lo que se demuestre lo que está sucediendo en nuestras vidas espirituales. Lo que realmente es el problema es el pecado en el espíritu, en el alma, lo que está en el interior. Lo que se ve por fuera solamente es exterior, eso es el resultado, pero el problema es lo que está interior, el problema es espiritual. Entonces, esto destaca el hecho que el sexo está vinculado con la adoración. La escritura lo hace muy claro. El sexo es un deseo de poseer a otro cuerpo o de ser poseído por otro. Es un anhelo profundamente arraigado, inherente a todo ser humano. Es algo natural, es algo humano que Dios lo creó. Las escrituras nos dicen claramente que solamente Dios puede dar ese cumplimiento. Solamente Dios puede satisfacer ese profundo sentimiento de anhelo, de completa identidad y unidad con otra persona. Eso es lo que llamamos adoración, una completa identidad, una completa unidad. Cuando adoramos, anhelamos ser poseídos por Dios y poseer a Dios plenamente. Y es por eso que la más grande, más alta descripción de una relación posible de un creyente la encontramos en las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 20, cuando dice, vosotros en mí y yo en vosotros, una completa identidad, una completa unidad. Entonces, cuando la gente piensa que que va a encontrar ese cumplimiento en el sexo, es que Dios remueve las restricciones y permite que las prácticas sexuales inmorales sean ampliamente aceptadas. Entendiendo que las personas que se entregan a estas cosas finalmente se van a encontrar como comenzaron, insatisfechos, vacíos, desesperados. Así aprenderán que Dios está tratando de enseñarles que el sexo no es el camino por la cual estas personas van a encontrar la satisfacción. Aún en el matrimonio, los humanos solo encuentran su realización en una relación con Dios. Solamente estamos completos en nuestra relación con Dios. Nosotros en Dios y Dios en nosotros. Jesús en nosotros y nosotros en Jesús. Ahora, esto nos trae entonces a la segunda marca de una sociedad impía y malvada. Versículo 25 al 27. Dice así, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la homosexualidad es la segunda marca de una sociedad impía y malvada. Vamos a hablar de esto, de este tema de homosexualidad. En el primer paso, usted recuerda, del proceso, los cuerpos son deshonrados. Es el cuerpo que es deshonrado. Pero en este segundo paso,
Pablo habla de los deseos vergonzosos que surgen del interior. Lo que vemos en el primer paso, se ve lo exterior, pero vamos ahora a profundizar un poquito más. Lo que el pecado es resultado de lo que está en el alma de la persona, en el interior, los deseos que son parte del alma de la persona. El apóstol describe aquí el crecimiento de una confusión psicológica generalizada, una confusión psicológica, lo estamos viendo hoy en día, la pérdida de identidad. Los niños no saben si son hombres o son mujercitas, una confusión psicológica. Recordemos, Pablo está escribiendo a los hermanos en el primer siglo, pero describe exactamente lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy en día. Una confusión psicológica. Entonces, notemos la ironía de esto. Esto es la manera silenciosa de Dios de obligar a los hombres a que demuestren su pecado para que puedan ver lo que está pasando en sus vidas. Una vez más, Dios lo permite. Dice el apóstol que han cambiado la verdad por la mentira, han cambiado el creador por cosas creadas y por eso Dios les permite cambiar las funciones naturales por funciones antinaturales. Usar un hombre para una mujer y una mujer por un hombre. Dios lo permite. Si quieren ver qué tan malos, qué tan sucios están, por ignorarme a mí, ahí les va. Pueden verlo con sus propios ojos. Dios remueve las restricciones, por lo que la homosexualidad pasa a ser ampliamente aceptada en la sociedad. Lo estamos viendo. Yo trabajo en una escuela, veo los estudiantes, mujercitas con mujercitas, hombres con hombres, y se acepta. No podemos decirles nada. Aún dentro de las iglesias hay lugares donde se aceptan. Dios, porque nosotros decidimos ignorar a Dios, nos da, como dicen, háganse garras. Perdón la expresión. Vean lo que es. ¿Quieren ver lo que es? ¿Quieren vivir sin mí? Ahí está. Ahí está. Quita las restricciones. En el primer siglo, en el mundo del primer siglo, cuando Pablo escribió y vivió, aún ahí la homosexualidad era algo común. Todos los grandes filósofos lo ensalzaron, lo practicaron. Hombres como Sócrates y otros grandes de Grecia eran hombres homosexuales. De los primeros 15 emperadores romanos, de los primeros 15, 14 de ellos fueron homosexuales. De los primeros 15 emperadores romanos, 14 fueron homosexuales y se entregaron descaradamente y abiertamente a este vicio. En una palabra, no lo ocultaban, abiertamente eran homosexuales. Entonces, esto era común en el mundo romano, como es común en nuestro propio día. Una vez más, las restricciones son removidas y estas cosas aparecen a la vista del público. Ustedes que son de mi edad o más, recuerdan, conocíamos de la homosexualidad, pero no era obviamente aceptada. Ahora en cualquier lugar se ve. Antes era oculto, era oculto. Bueno, Dios dice, ¿quieren vivir sin mí? Hagan lo que quieran hacer. Quita las restricciones. Y lo que es terriblemente terrible y triste acerca de este aumento de la homosexualidad hoy en día es que a estas personas se les permite creer una mentira. Se les permite creer que esto es una condición biológica que no pueden evitar, sino que tienen que adaptarse. Han cambiado la verdad por una mentira, dice el apóstol. Y hoy en día, lo terrible es que estas personas, una vez más, estas personas se les enseña, se les dice y han creído la mentira que es algo, una condición biológica. Y es esta mentira lo que los mantiene en este agarre fatal. Porque mientras aquella persona homosexual crea la mentira, no existe ayuda para ellos. Pero si la persona puede entender que la homosexualidad es un pecado como todo otro pecado y puede ser perdonado y puede ser liberado de este pecado por el poder y la gracia de Jesucristo, hay tremenda esperanza para ellos.
Todavía hay esperanza. Es una mentira que es una condición biológica. Es un pecado, como todo otro pecado, que si la persona lo confiesa puede ser perdonado y liberado por el poder de Dios. En versículo 27, Pablo habla de la retribución de vida de esta perversión. La última parte del versículo 27 habla de la retribución de vida a su extravío. Y cualquier persona que ha pasado tiempo con una persona envuelta en esto, conoce cuál es la pena. Es una pérdida de sentido de identidad. Una vez más, usted lo leemos en las noticias, lo vemos en las noticias. Los jóvenes, las personas pierden su identidad. No saben dónde cabemos, hay una incertidumbre a cuanto a su papel, a su lugar en la vida. Crea una tensión casi insoportable de quiénes son, qué son, para qué están aquí. Soy hombre, soy mujer, ¿qué es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy aquí? Crea una tensión grande y esto es el resultado de ignorar a Dios. Entonces, esta confusión sexual que abunda en todos lados es un intento de estropear y derrotar la delineación precisa que Dios hizo cuando Él creó al hombre y la mujer. Dios no creó hombre y mujer, varón y mujer. Entonces, ellos quieren estropear, quieren derrotar esta delineación precisa de Dios. En los versículos 28 al 32 encontramos la tercera y marca final de la cultura impía y malvada. Una mente reprobada, dice en Romanos 1, 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, una vez más, ¿cuánto? Porque ignoraron a Dios, porque hicieron a un lado a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto, el resultado por ignorar a Dios. Qué terrible lista de pecados. Pero esta lista es una marca de una civilización que está al borde del colapso. Un creciente espíritu de arrogante descontento hacia otros seres humanos. Un odio, una ira. La impiedad nos trae al lugar donde vemos todas estas cosas en la sociedad. Por eso estamos viviendo el mundo que estamos viviendo, mis hermanos, por ignorar a Dios, por la impiedad. Porque hemos decidido ignorar a Dios. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Una mente reprobada realmente, literalmente significa una mente inaceptable. Una mente que no puede, con la que no se puede vivir, que no encaja en ningún tipo de civilización, de cultura o sociedad. Lo vemos en la noticia. Personas que no sabemos si son hombres o mujeres y no sé, como se visten, que están inconformes con su vida, se ponen tantas cosas. Usted los ha visto. Todo resultado de la impiedad, de ignorar a Dios. Y Dios lo permite para que veamos nuestra condición. Una mente reprobada destruye, desgarra, fragmenta todo lo que toca. Es una mente inaceptable. Y su hostilidad es marcada por crueldad, por violencia. Cada día usted sabe, los reportes noticieros nos informan del aumento de ataques crueles y no provocados sobre gente indefensa, inocente. ¿Cuánta gente nos están matando aquí al cruzar la frontera? Sin razón simplemente porque quieren matar a la gente. Los matan, la maldad desenfrenada. Todo porque hemos ignorado a Dios. Dios lo permite. El aumento en el abuso infantil es un síntoma en nuestra sociedad. Y culmina, como dice Pablo muy claramente, el versículo 32, en una actitud de completa indignación. Versículo 32 dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué?
conociendo, habiendo entendido el juicio de Dios, que saben que es Dios, a Dios no le agrada esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sabiendo esto, dice, no solo los hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que con los que las practican. Sabiendo que su maldad trae daño, intentan, sin embargo, difundirla más plenamente. Invaden los campos de educación, están intentando cambiar lo que nuestros hijos aprenden en la escuela, dominan nuestros medios de comunicación, buscan estatus legal para su maldad y desafían todo intento de controlarlos. Y todos podemos ver que es exactamente lo que estamos viendo en nuestro mundo hoy en día. Entonces, el apóstol Pablo rastrea la oscuridad cada vez más profunda de su propia época. Nos está hablando de exactamente lo que estaba sucediendo en su tiempo, pero ¿saben qué? Describe exactamente lo que está sucediendo en nuestro tiempo, lo que estamos viviendo. Mis hermanos, este pasaje de la Biblia, Romanos capítulo 1, aunque es un registro honesto de lo que está sucediendo, también queda muy claro que Dios no le da la espalda al hombre. Este relato no es un registro de lo que Dios desprecia y luego por eso desvía con desprecio, no. El hombre nunca es tratado como un objeto de desprecio de parte de Dios. Más bien, la preocupación de Dios subraya todo este pasaje. Porque Dios está obrando para tratar de hacer que los hombres entren en razón, para que capaciten, que entiendan, para despertar la civilización en cuanto a lo que está sucediendo en medio de ella, para demostrarnos que tan desesperadamente necesitamos la liberación que solamente puede venir de la mano de Dios, un regalo de justicia que viene de las manos de Dios. Ahora, ¿por qué es que Dios entrega una civilización a este tipo de cosas? ¿Por qué es que Dios las permite? Si Dios es Dios de amor, ¿por qué permite estas cosas? Él lo hace, mis hermanos, solamente porque solamente cuando prevalece la oscuridad, cuando prevalece la desesperación, cuando prevalece la violencia, es que el hombre está listo para recibir la luz. Recuerda la predicción de Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el primer siglo el mundo estaba hundido en la oscuridad, en la desesperación. En el primer siglo la idolatría había penetrado todo el mundo, los hombres habían apartado de Dios, el Dios verdadero. Habiendo poder conocido a Dios verdadero, se habían apartado de Él, como lo hemos hecho hasta ahorita, lo hemos hecho nosotros en nuestra sociedad. No nos hemos apartado más de Dios. La desesperanza y la absoluta desesperación cubrían la tierra como un manto en el primer siglo. Pero en esa hora, mis hermanos, en el primer siglo, cuando la desesperanza, la desesperación cubrían la tierra como un manto, en la oscuridad de la noche, dice la palabra que sobre los cielos de Belén se escucharon los ángeles alabando a Dios. Se escucharon los ángeles honrando a Dios. Y dice la palabra que le decían a un grupo de pastorcillos, Lucas 2, 10 al 11, no temáis, no tengan miedo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La esperanza del mundo, mis hermanos, siempre ha sido aquel Salvador. Que el mismo Salvador que nació en un establo en Belén nazca una vez más en el corazón de un ser humano. Esa es la esperanza de este mundo. Y de esta esperanza brota toda la luz. El mensaje de los ángeles era la venida del Señor Jesucristo.
la disponibilidad del don de la justicia de Dios. Dios no nos dejó, no nos deja en nuestro pecado, mis hermanos. Siempre nos da la solución, la respuesta, una salida. Y ese es el mensaje que tenemos que hacer más claro posible a través de nuestro testimonio, a través de la manera que vivimos, del gozo, la paz en nuestro corazón. Compartir que hay todavía esperanza. Dios encontró una manera de superar la debilidad, la arrogancia, la desesperación, la pecaminosidad humana para darnos gozo, paz, alegría una vez más. Y eso lo encontramos en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así como Jesús nació en Belén hace muchos años, si tú le permites, Él puede nacer en tu corazón ahora. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. En este mundo decadente en el que vivimos, podemos ver una vez más la gloria de esta verdad. La verdad de Dios, la verdad que libera a las personas de su pecado. Dios te hace libre, Dios te perdona, Dios perdona los pecados. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si solamente los confiesas, él te perdona. Él te perdona. Él te perdona. Inclina sus rostros.